Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad. En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas. Hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar evidentemente en España y a desencadenar el... Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos a mi programa del canal Sector 9 de televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia una cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. Esta semana tenemos a un invitado de lujo, Fernando Rueda. Fernando Rueda es considerado como el mayor especialista de España en cuanto al tema del espionaje y los servicios secretos. Cada semana, Fernando Rueda nos sorprende con materia reservada el programa radiofónico de La Rosa de los Vientos de Onda Cero, en la que se tratan temas actuales e históricos del espionaje y de la geopolítica, tanto nacional como internacional. También ha participado en diversos programas de televisión, como Cuarto Milenio y otros múltiples entrevistas en diversos medios escritos y televisivos. Destacar también en su larga trayectoria que fue redactor jefe en la revista Tiempo y subdirector de la revista Interviú. Fernando Rueda es considerado como el mayor especialista en España en cuanto al oficio del espionaje. Es doctor en periodismo por la Universidad Complutense y también es profesor universitario e imparte la asignatura de semiótica de comunicación de masas en el Centro Universitario Villanueva. Además de escribir artículos en medios periodísticos varios, destacar su extensa bibliografía y los cuantiosos y abundantes libros escritos. Los libros de Fernando Rueda versan sobre su especialidad, el espionaje. Entre ellos se pueden contar títulos como Líneas Rojas, Secretos de Confesión, Al servicio de su majestad, Yo confieso, La Casa 2, El dossier del rey, El regreso del lobo, Espías y traidores, Las alcantarillas del poder, La voz del pasado, Fuerza y honor, ¿Quién necesita a las mujeres?, Servicio de inteligencia, Fuera de la ley, Operaciones secretas, las operaciones más sucias del espionaje mundial, Espía, ya de 1995, y La Casa, el primero que fue su primer libro, de 1993. Y otros muchos más muy interesantes que se encuentran en el tintero. Buenas tardes, Fernando. Todo un honor que estés con nosotros esta tarde en Sector Televisión. Buenas tardes tengas. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar contigo, Sergio. Igualmente, ya lo sabes, maestro, aunque sabes que no, sé que no te gusta de maestro, pero yo lo hago. A ver, vamos a hacer unas preguntitas, ¿qué te parece? Y sobre todo sobre la génesis al principio de tu carrera, ¿no? ¿Qué te llevó a sumergirte en el mundo de los servicios de inteligencia, del espionaje y a explorar las llamadas alcantarillas, entre comillas? Bueno, lo importante en la vida es hacer un poco las cosas que te gustan, ¿no? Yo siempre he tenido la suerte de poder tener una cierta pasión por el periodismo. A partir de ahí yo entré
y hice muy rápidamente temas de defensa, ¿no? Temas militares, ¿no? Estamos en los años 80, a principios de los años 80. Y entonces yo tenía dos pasiones, los militares, es decir, un poco los temas de defensa, y otra cosa eran los espías. Lo que pasa es que en los años 80 apenas se hablaba de los espías, ¿no? Y entonces yo que hacía periodismo, que luego hice periodismo de investigación, pues la verdad es que encontré las primeras vías para poder informar, para poder contar historias de espías a través de los militares, en un momento en que los espías estaban controlados en un 90% por los militares. Entonces, bueno, pues encontré el campo. Es decir, yo lo que quería era realmente los espías, ¿no? Y en los años 80 empecé y luego tuve la suerte de que nunca había salido ningún libro sobre espionaje. Y bueno, escribir el primero, que se llamaba La Casa, y a partir de ahí, que fue un éxito, pues la verdad es que tienes un éxito y ya te abre las puertas, que yo he sido muy afortunado en poder hacer, fíjate, 19 libros, ¿no? Imagínate, toda una carrera, de verdad, y siendo pionero en España. Y si no recuerdo mal, se dice que tú hablas o te refieres, sería el CSIC, ¿no? Si no recuerdo mal. Era el CSIC, cuando... Es decir, ella era CSIC, vale. Ya sí, los 80, anteriormente, personas que nos siguen, no es CNI, que nos sepan desde 2001. Otra pregunta, ¿cuál ha sido, ya son preguntas personales, pero para una primera entrevista, ¿no? ¿Cuál ha sido el libro o artículo que has escrito y que más te ha comprometido? ¿Y qué obstáculos y presiones has tenido que superar a veces? Bueno, vamos a ver. Yo no creo que sea un artículo el que de repente me haya puesto en mayores compromisos, ¿no? Yo tengo una experiencia, y es que en el año 1992, cuando yo entrego el original de La Casa, como no había salido nada, entonces sobre espías, ningún libro, Temas de Hoy, Imelda Navajo, lee el libro y decide mandárselo a los abogados, ¿no? Nosotros lo llevamos todo muy en secreto. Y los abogados llegan y traen, recuerdo perfectamente al director del despacho y al chico de unos 30 años que venía con él, que traía todo el folio, todos los folios, lleno de post-it. Manuscrito, sí. Manuscrito todo lleno de post-it y más post-it. Yo estaba alucinado, ¿no? Nunca había visto tanto post-it junto. Entonces el abogado dijo que había recomendado a la editorial la no publicación del libro porque había encontrado 1.216 delitos, 1.216 delitos contra la identidad. Yo creo que eso lo que me hizo fue demostrarme que en España había una ley de secretos oficiales que si la aplicaban no escribiríamos de nada, ¿no? Pero realmente el libro se publicó con tres cambios y el libro salió adelante, ¿no? Bueno, esa es la sensación que yo tengo de mayor presión, ¿no? De mayor presión, pero de los abogados, ¿no? Claro. El servicio secreto no se opuso en ningún momento, ¿no? Después, sobre el tema de las presiones, yo he recibido presiones discretas, ¿no? He recibido por parte del servicio secreto. Es verdad que quien más me presionó fue en su momento, entre los años 1996 y 2001, fue Javier Calderón, el que fue el director del servicio secreto, ¿no? Sí. Que estaba empeñado en que la información que yo publicaba, que no estaba contrastada, que no eran buenas las fuentes, que hacía daño por hacer daño, etcétera, etcétera. Y entonces él hablaba con mi director en aquel momento en la revista Tiempo, Pedro Páramo, le decía que no debía, intentaba que yo no sacara las historias, ahí sí que hizo una serie de presiones. Hasta tal punto que un día nos vimos en un restaurante invitados a comer por parte de Pedro Páramo. Recuerdo perfectamente que Pedro Páramo estaba a mi derecha y yo tenía enfrente a Javier Calderón, y llegó un momento en el que Pedro Páramo, digo para que te hagas un poco la idea de lo que pasó, Pedro Páramo nos dijo: por favor, ¿podéis sillaros más bajo?
Vale. Era, en fin, eso fue un poco la representación. Sutil, ¿no? Sutil. Y ahora vamos a ahondar un poco, si quieres, ya en lo que tú eres experto ya en la materia de hace tantos años y como referente universal, al menos aquí en España y también en el mundo del libro y en todo el mundo, ¿no? Y es una pregunta, siendo un tema que tú dominas muy bien, ¿sigue siendo el lobo Miquel de Garza, el agente de inteligencia español que logró infiltrarse en la cúpula de ETA, no sé, para la gente a principios de la década de 1970, el perfil del espía por antonomasia? ¿Sería ese el perfil del espía por antonomasia? Vamos a ver. Espía colaborador, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay muchos perfiles de espías, no solo en el servicio secreto, sino en todos los servicios secretos. Muy de acuerdo. Es verdad que hay gente que hace las misiones operativas, es verdad que hay gente que lo que hace es el análisis, es decir, que recibe la información y no sale prácticamente de un despacho y está haciendo análisis. Hay muchos, el de los idiomas, hay muchos perfiles, pero yo creo que el más básico, el más importante, es el perfil humano, que es el perfil del que obtiene información a través de otras fuentes. El UMI que se dice siempre. El UMIN, efectivamente, que puede ser infiltrado, puede ser una fuente que trata con otras fuentes. Dentro de que yo pienso que ese es el perfil básico, el que trae información distinta y desconocida al servicio secreto, yo creo que sin ninguna duda uno de los perfiles más importantes que ha habido en toda la historia del servicio secreto sigue siendo mi amigo Miquel de Garza. Y tanto que sí, recuerda que hemos estado en la presentación de tus libros y lo hemos visto, incluso una vez una llamada telefónica que estuvo muy bien. O sea que esa empatía con ese hombre que todos los españoles supongo que tenemos que agradecer bastantes. Supongo que en el fondo tenemos que agradecer bastante. Pero te voy a cambiar un poco de registro de espía, si me lo permite, Fernando. Sí, claro. Francisco Paesa, para que nuestros oyentes se sitúen un poco, fue un célebre agente de los servicios secretos españoles que llegó a fingir hasta su propia muerte, te lo recordarás, claro, implicado en múltiples casos secretos. Paesa saltó a la fama con el caso Roldán, esto también lo hemos de recordar, pero ¿qué opinas sobre lo que fue este polivalente espía español? Algunos dicen que no era espía técnicamente. No, él sería fíjate, lo que técnicamente los agentes en el servicio secreto llamarían un agente, porque en teoría ellos llaman un agente a alguien que no está en la nómina del servicio secreto, que tiene una preparación especial y que realiza misiones en nombre de la gente, ¿no? Comprendo. Colaborando con esto. Entonces, yo creo que es un perfil distinto, es decir, este es el conseguidor, ¿no? Esta es la persona que se mueve en los ambientes más complicados. Paesa se movía en ambientes, ya sabes que hizo un timo con dinero en Guinea, se movía con bancos, inventaba, yo qué sé. En Suiza, cuando en Suiza se casó. Era intermediario en el tráfico de armas. De armas, es cierto. Entonces, claro, cuando alguien es intermediario, y pongo el ejemplo real, es intermediario en tráfico de armas y el gobierno español quería descubrir cuál era el lugar donde ETA guardaba las armas, se les ocurre la idea de venderle misiles que sabían, lanzamisiles que sabían que lo querían. Entonces, hacen toda una operación, incluso buscan un lanzamisil, un aparatito de la CIA para poderlo meter dentro del lanzamisil y que ellos no sepan que les están siguiendo. Y entonces, pero necesitan al final un traficante de armas con credibilidad que les venda esos los lanzamisiles. Entonces ahí apareció Paesa. Que se movía entre el delito y la probabilidad de colaborar con el Estado español, claro. Como una conmutación, ¿no? Efectivamente, pero es que el servicio secreto necesita muchas veces trabajar con gente cercana al demonio, es decir, en el mundo del infierno, digamos, ¿no? Es donde hay mucha gente que está en esos mundos donde ellos pueden necesitarles para conseguir información,
para, en este caso, vender armas a ETA, para hacer todo ese tipo de cosas. Un apunte sobre este hombre. Decían que Fernando Paesa, alias Paco para los amigos, ¿no? Pues tenía más contactos en su agenda que la Interpol misma, o sea, contactos de delincuentes internacionales, o sea, se movía en un nivel bastante alto. Sí, también sí. clasificado como una especie de truán también, un buen vividor, ¿no? Le gustaba la buena vida, sí, eso también. Bueno, pero eso es típico de los espías, ¿no? Ya sabes que yo, y lo digo muchas veces en La Rosa de los Vientos, mi espía preferido, por lo maluco que es Kim Philby, ¿no? Y Kim Philby, que estuvo 30 años de topo, de agente doble, que estuvo, no le cogieron, huyó, en realidad era mujeriego, borrachín, que tenía esas cualidades que dicen los servicios secretos que nunca debe tener uno de sus espías. Exactamente, al menos en los manuales sale, sí. Claro, y triunfó y le salió todo fenomenal, ¿no? Pues vamos a cambiar de pregunta y de escenario un poco. ¿Cómo crees que son las relaciones actualmente entre el CNI y el Mossad israelita actualmente? Yo no tengo datos de los últimos meses, ¿eh? Es decir, eso, la información normalmente tarda en llegar. Pero yo te voy a decir algo que es mi experiencia. En general, los servicios secretos mantienen unas relaciones aceptables hasta con el mayor de sus enemigos. Porque la misión de los servicios secretos se basa en siempre tener abierto un cauce de comunicación entre unos y otros. Un canal, es verdad que el Mossad y el Servicio Secreto Español siempre han mantenido unas relaciones muy buenas. Siempre han mantenido una relación. Y cuando te hablo siempre, te hablo de incluso cuando el servicio, cuando no había relaciones diplomáticas entre España e Israel, ¿eh? Es decir, no había relaciones entre España e Israel, y sin embargo aquí teníamos una delegación del Mossad que estaban, cuando llegaron, en un chalet que les buscó el propio servicio secreto. Es decir, había siempre buenas relaciones, porque es muy importante, porque los espías no solamente intercambian información, que la intercambian, sino que hacen a veces esa vía de comunicación. Actualmente es verdad que España ha complicado sus relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Cierto. Que a veces, cuando dos países mantienen malas relaciones, los servicios secretos a veces las reflejan, hacen como si fueran un espejo, y ponen ¿cómo se podríamos decir? Ponen en pausa determinadas tipos de colaboraciones. Es decir, si tú me estás haciendo la vida imposible y tal, pues este intercambio de información sobre determinados temas ya no lo hacemos. Y sobre todo el Mossad, ¿no? Y he hecho humildemente 2 programas sobre el Mossad y tiene sus captchas repartidos por todo el mundo. Y me dice un amigo mío judío, me dijo que en el fondo cualquier judío que esté por el mundo es un poco agente del Mossad, ¿no? Que enseguida hacen aquello de la cultura del servicio de inteligencia, enseguida imponen a su servicio de inteligencia, a su país, a Israel, digamos, aunque no vivan en Israel, ¿no? Es decir, que hay otra cultura de los servicios de inteligencia por parte de los judíos repartidos por el mundo. Cambiamos otra vez de pregunta. ¿Qué tal influencia crees tú verdadera tienen los servicios secretos del Vaticano en el orden mundial? O sea, la entidad que le llaman o la Santa Alianza. Vamos a ver, yo he escrito... Hay un artículo tuyo hace poco, ¿eh? Sí, he escrito hace poco en The Objective, hago un artículo los sábados, que el Vaticano, según gente que yo tengo en muy alta estima, como en España y en otros países, consideran que es uno de los mejores servicios secretos del mundo. Más en el tema de obtención de información, claro, que en otras parcelas. Quiero decir, ¿es el Mossad un servicio secreto buenísimo? ¿Es mejor que los rusos? ¿Es mejor que los chinos? ¿Es mejor que Estados Unidos? Depende de claro, qué estemos hablando. Porque el Vaticano es más una capacidad que tienen, que es la de tener gente en todos los rincones del mundo, en los rincones más inhóspitos,
y que esa gente genera una información. ¿Realmente son espías? No. Realmente lo que hacen son misioneros, horas y tal. Y luego tienen su gente dentro haciendo inteligencia y tal. Pero es verdad que en los temas que a ellos pueden llegar, realmente lo hacen. Llegado el momento, por ejemplo, Juan Pablo II, Papa polaco, en un momento en el que el telón de acero corría su peligro, en un momento en que Polonia, que era la Polonia del Papa, había un sindicato que se llamaba Solidaridad, que estaba dando guerra. Lesbanesa, sí. Lesbanesa, entonces, pues realmente hay una colaboración entre la CIA y los espías del Vaticano que sí fue muy fructífera para acabar con ese telón de acero. Pero en general lo que hacen es obtener y tener a su disposición mucha información. Pero obviamente a la hora de la operatividad y de todas estas cosas, creo que queda claro que son otros los servicios más importantes. Vale. Exactamente. Y ahora que estamos en estos lunes un poco atípicos, ¿no? ¿Qué opinas del apagón de la semana pasada? Que el gobierno, en sí mismo, en palabras del presidente del gobierno, no descarta el ciberataque, aunque no lo diga directamente, no se descarta ninguna hipótesis. Ya, yo sinceramente, técnicamente no lo sé. Quiero decir, este es un tema técnico para los de inteligencia y los que entiendan de luz. Pero yo sí que en un primer momento, cuando nos dicen a todos que el apagón es toda España, parte de Portugal y parte de Francia, eso podría ser un ciberataque. Por su localización, ¿no? En lo que es Península Ibérica. Claro. Ahora bien, cuando te das cuenta de que de la respuesta que hay, porque claro, una de las cosas que dicen de un ciberataque es que cuando te atacan hay alguien que se ha metido dentro de ti, dentro de tu sistema y que ha provocado esa reacción. Entonces, lo primero que tienes que hacer es acabar con él. Ese él no está. ¿Puede ser un nuevo ataque sibarita? Pues puede ser. Yo acabo de explicar en La Rosa de los Vientos que hay ataques que ya se han producido de ciberataques, que por ejemplo fue el más claro fue el de un virus llamado Stuxnet, que fue en una central nuclear israelí y que el ataque se produjo por parte de Estados Unidos y Israel. Pero no fue un ataque directo, es decir, no es un ciberataque, sino es alguien que tiene la capacidad de poder meter el virus dentro del sistema, quiero decir, que es sumamente complicado. Por eso a mí sí me parece bien, al margen de que el gobierno pueda querer desviar la atención o no desviar la atención, lo que sí me parece bien es que se haga una investigación seria, que la haga el Centro Criptológico Nacional, que investiguen, que busquen hasta llegar a la causa definitiva de lo que pasó. Se ven que están hilando bastante fino, en microsegundos, etcétera, etcétera, para sacar toda la información posible. Bueno, a mí hay un libro tuyo, Fernando, que me impresionó mucho. Y lo descubrí hace poco, aunque ya lo conocía, ¿no? Porque a veces le tenemos miedo al CNI, o antiguamente el CNI, ¿no? Hay que tenérselo. Los ciudadanos normales y corrientes, como humilde servidor, por ejemplo. ¿Hay que leerse el qué? Perdóname. Sí. Te repito la pregunta. A mí hay un libro tuyo que me impresionó mucho. ¿Por qué a veces tenemos miedo al CNI? No da miedo el CNI, sí. O antiguo CC, hace 20 años. Sí, ese es un libro que pretendía de alguna forma decir cómo es el comportamiento, era más un ensayo, cuál es el comportamiento del servicio secreto y en qué nos afecta a los ciudadanos. Es un libro que tiene más de 20 años. Sí, lo sé. Pero que las cosas valen para intentar entender, sobre todo desde el punto de vista de un periodista. Realmente el servicio secreto, en aquel momento no había un control parlamentario. Ahora lo hay. Antes no lo había y ahora ese control parlamentario, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Por qué? Porque no hay ese control. Porque si nos fijamos, los controles son el control del gobierno, que es el que le controla, por tanto no va, que es el que le ordena, por lo tanto no vale, el control judicial, que ellos lo utilizan cuando les viene en gana, es decir, para intentar legalizar algunas misiones
pero hay otras que no piden la autorización al juez para evitarse líos. Claro. Luego el control parlamentario que está ahí, pero que no va, quiero decir, debería hacerse, creo que es cada 6 meses, un año, y no va la directora. El único control real que hay es el de la prensa, del que los periodistas podemos contar y decir. Eso me preocupa. ¿Tenemos que un buen servicio secreto? Sí. Que normalmente lo hace por este país, sin ninguna duda. Pero a mí me gustaría que fuera un servicio secreto al servicio del Estado y no al servicio del gobierno. Que lo ha sido con este, cierto, pero que también lo ha sido con los anteriores, ¿eh? No claro, con gobiernos del PP y con gobiernos... Sí, comprendo. Quiere decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, con la CIA o el BND alemán, pues esa línea política no la rozan tanto. Depende. Depende también, ¿no? Ahora mira lo que ha hecho Trump. En Estados Unidos tenía una cierta independencia, porque lo importante es que el servicio secreto mantenga una línea y siga en esa línea y básicamente actúe solo, funcionando solo. Y que lo único que hagan sea dar la orden que dan secreta anualmente, que marcan prioridades. Eso sí lo tienen que hacer. Oye, hay que preocuparse más de este tema y este otro. Además, los Estados Unidos han llegado y ha arrasado. Trump ya les ha dicho claro desde el primer momento que el que quiera hacer lo que ellos digan, fenomenal, y el que no, que se vaya a la calle, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría en general unos servicios secretos que fueran más misiones de Estado y menos misiones de gobierno. Pero me consta por la información que voy cogiendo yo muy humildemente, que nuestros servicios de inteligencia españoles son respetados mundialmente. O sea, son bastante operativos, son bastante objetivos. ¿Podría mejorar quizás? Últimamente hemos recibido noticias, por ejemplo, hablando de que el servicio secreto disminuyó su presencia en Marruecos hace 3 años. Sí. Me gustaría que eso el gobierno dijera, el servicio secreto dijera que no es así. Disminuyó hasta casi desaparecer su presencia en el País Vasco y en Cataluña. Quiero decir, hay ciertas cosas que son misiones de un servicio secreto, ¿no? Claro. Entonces, yo no entiendo muy bien que por decisiones políticas determinados temas que yo creo que hay que hacer, que hay que mantener operativos, no se lleven a cabo, ¿no? Gracias. Pues hablamos ahora un poco de tu libro que tengo yo aquí. ¿Te acuerdas, Fernando? Conmigo, ¿no? Líneas rojas, claro. Se agradece. Sabes que siempre estoy ahí cuando puedo. Hablamos un poco de tu último libro, Líneas Rojas. ¿Qué planteas en él, no? Porque yo me he hecho un esbozo aquí, el personaje de Miquel Lejarza y el resto de perfiles que intervienen en la historia, ¿no? Por ejemplo, así, esta línea roja, vamos a entrecomillarlo, que ellos han traspasado, que nos ha llevado a una serie de consecuencias personales que son tremendas y que están pagando toda la vida. El efecto postraumático, que a veces algunos lo niegan, ¿no? Hablando con uno que estaba ahí en la presentación, y no voy a decir su nombre, pero decía, no, el efecto postraumático nada, no lo sé. Pero, ¿qué planteas en este libro? Que la gente se anime a leerlo, porque es muy bueno, ¿eh? Gracias. Yo planteo 2 cosas. Primero, una operación real, que es una operación que vivió hace 20 años Miquel Lejarza, que a mí me pareció fascinante, porque es una operación internacional en el cual empieza siendo un tráfico de armas y luego resulta que es un tráfico de dinero. Bueno, es una historia para mí fascinante y que por eso la he contado. Pero luego quería contar otra cosa, ¿no? Es un true crime, una historia basada en hechos reales que ejecutó Miquel Lejarza. Pero yo luego quería hacer, de alguna forma, plantearme la historia de los infiltrados. Sabes que es una de mis obsesiones los infiltrados, ¿no? Entonces ahí sale Miquel Lejarza, sale Mónica Berradre, que es la policía que se infiltró en ETA, la única mujer. En ETA, sale el único, un guardia civil que también se infiltró. Es decir, sale una serie de infiltrados.
¿Para qué? Porque yo quería contar, sobre todo por alguna historia que quería contar a raíz de descubrir el tema de que lo leí hace 5 años, el tema de la única policía que se infiltró. Se infiltra, está 7 años y está 1 año conviviendo con 2 miembros de ETA. Entonces, a mí lo que me llamó la atención, más allá de la película, que me parece muy buena, pero a mí lo que Sí, estuvo bien, la película la vimos, sí. Lo que pasa es que a mí me llama la atención algo que no aparece en la peli y que se contó en aquel momento, y era que ella estuvo 1 año viviendo con 2 etarras, que eran lo peor, que han estado en la cárcel 25 años en la cárcel, Sí. o sea, que eran tremendos. Los más sanguinarios, sí, sí. Y que los 2 se enamoran de ella. Y digo el enamorar en un tono cariñoso, por si este programa lo ven gente joven y niños, ¿no? Pero que los 2 se enamoran de ella. Entonces ella, sin ninguna duda, una policía tiene que traspasar su línea roja, porque lo que más puede odiar una policía es estar con unos etarras que son sus enemigos a priori. Que son sus enemigos, que son sueltos. Sin embargo, yo quiero contar esa historia de las líneas rojas. Es la historia de una serie de gente que hacen grandes misiones, grandes triunfos, que se juegan su vida por España y que en determinados momentos tienen que traspasar la línea roja. Yo estoy seguro que cuando Mónica Berrade la traspasa, esa línea roja, que es un poco el debate y la historia y lo que cuento en el libro. En esta historia que tú, sobre esta mujer que me cuentas, a mí me recordó un poco el tema que lo leí en tu libro, ¿no? Me recordó un poco las Natasha, ¿no? Las Natasha entrenadas por la Exur, ¿no? Que estaban preparadas, espías preparadas para si es necesario, pues enamorarse, como te has dicho, entre comillas, de ciertos personajes. Ah, pero eso es una unidad que hicieron los... Sí, una unidad que se creó especialmente. Lo que pasa es que yo creo que ella no estaba preparada. No estaba preparada, no. Ella, quiero decir, cuando tú eres un infiltrado, vas circulando dependiendo de lo que te pase, ahora vas por el carril tranquilo, ahora vas por el carril de adelantamiento y vas esto. Ella llega un momento en que ella no se esperaba, además de los 2, ¿no? Y entonces ella, yo creo que en aquel momento, mientras ella piensa que es una etarra, ella, digamos, no tiene esos límites. Pero el problema es cuando ella la sacan y detienen a todos, la llevan a una embajada afuera y ella se plantea lo que ha hecho. Entonces yo creo que esa mochila que llevamos todos, a ella se da cuenta de que pesa mucho, que está cargada de piedras, es al descubrir que realmente está bien lo que ha hecho porque ha triunfado, ¿no? Sí, porque el operativo ha salido bien. Te deja marcado, te deja cargada de piedras la mochila. Dice nuestro amigo en común, ¿no? Ese desgaste emocional y en este caso más profundo todavía, ¿no? Sí, igual hasta con el peto traumático, ojalá que no, y a esta mujer pues le vaya muy bien, ¿no? Pues ya te digo, tu libro muy recomendable, está teniendo éxito de ventas, te mueves mucho, la energía que tienes, ojalá tuviera yo, que soy más joven que tú, bueno, un poquito solo, un poquito, pero otra cosa, Fernando, saliendo ya del tema del libro, que has escrito mucho, es increíble, ese libro lo dedicas a escribir, a dar tus clases universitarias, a estar con la gente cuando tú puedes, que somos muchos los que te conocemos y te agradecemos, ¿no? Es increíble esa fuerza interna que tienes, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta, ¿los españoles podemos estar seguros con nuestros servicios secretos actuales? ¿Podemos estar seguros? ¿Podemos estar seguros? Sí. Yo creo que la seguridad es algo que cada uno tiene el listón puesto en un nivel o en otro. Y luego el nivel de conocimiento. Es decir, para estar seguro hay que saber cuáles son los peligros que te acechan, ¿no? Es decir, si lo sabemos por la noche, salimos solos, no están las farolas encendidas y entonces vemos claramente los peligros. Nos pueden venir a atrapar, nos pueden venir a atacar, puede salir esto, entonces yo adopto unas medidas, en lugar de ir por la acera voy separado de la acera para que no me cojan y tal. Esa situación sí creo que la hemos vivido todos y todas, te dirían, permanentemente. En el tema de la seguridad, no, porque hay gente que están... Después de la invasión de Ucrania por parte de Putin, no tiene la sensación real de que
puedan atacar, ¿no? Y hay otros, sin embargo, que ya están seguros que nos van a atacar en cualquier momento, ¿no? Claro. Por lo tanto, el tema de la seguridad y tal es un tema relativo, ¿no? Relativo y delicado, sí. Y yo creo que es una cuestión de profilaxis también, ¿no? De anticiparse un poquito a, sí, es que se puede, claro, es que estamos hablando de un mundo que en sí mismo parece fácil por las películas, por algunos documentales o series, pero en complejo nada tiene que ver, al menos desde cada uno tratamos así, de una manera más científica y empírica, ¿no? Y de algo y entrevistando a personas como tú, más o menos, que saben mucho sobre los temas de espionaje inteligente y geopolítica. Claro, otra pregunta que tenía ya para finalizar un poco, ¿cómo se dan cuenta las agencias de inteligencia, generalizando, de la existencia de posibles topos o infiltrados dentro de ellas? Porque puede ocurrir, ¿no? Que alguien se infiltre en nuestros servicios de inteligencia, en la CIA, en el BND alemán, en el MI6 británico. Hay muchos controles en el tema en el siglo XXI. Vamos a ver, esto es habitual. Es uno de los juegos más... Lo de los agentes dobles y hasta triples es absolutamente. Lo ha sido a lo largo de la historia del espionaje y lo sigue habiendo. Hace 2 años se descubrió un topo en el servicio secreto que era un topo de un agente español que estaba trabajando para la CIA. O sea que esto es absolutamente habitual. Eso es lo que más daño puede hacer a un servicio. Tener a alguien que está dentro, que no sepas, que está robándote información, sacando información y dándosela y entregándosela a un enemigo es un daño tremendo, es un daño... es el mayor daño que puede subir un servicio de inteligencia, claro, ¿no? Es claro, muy difícil descubrirlo. Y más en el siglo XXI, ¿no? Que estamos hablando más de ciberespionaje, ¿no? En su gran mayoría, aunque también está la parte húmeda, a un 30%, 20% todavía. Ya, bueno, o se pueden combinar. No, pero no te equivoques en una cosa. Hay determinadas cosas que el ciberespionaje jamás podrá conseguir. Ahí está. Conseguir el robar información sobre el ciberespionaje está fenomenal, pero saber lo que hace un servicio secreto, las cosas importantes nunca están conectadas a las operaciones en marcha. Es decir, hay montones de cosas, hay muchísimas cosas, pero yo me atrevería a decir que una enormidad de cosas que solamente las puede descubrir alguien, una fuente humana, alguien que está ahí, ¿no? Y entonces, pero es la pregunta que te hice en tu presentación a tu compañero CEO, ¿no? Sí, el tema muy desaparecería. Y me dijo, pues que no. Yo estoy de acuerdo también contigo, que no va a desaparecer para contrastar y verificar. Como si en Barcelona, decimos que también es de Barcelona, nos vamos a Barrio del Naval. Hombre, tú puedes hacer muchas ciberinvestigaciones, pero igual hace falta ese humil que esté por ahí, por esa zona, escuchando por los bares, por los entornos, por las plazas, por las esquinas. Y sabes que hay muchos que queriendo hacer mal no se conectan a la red. Un ejemplo muy claro era Bin Laden, ¿no? Que tardaron 7 años en contarlo, precisamente porque no utilizaba la red. Él lo escribía a mano o a máquina, se daba un señor que iba con un camello con el desierto, que la llevaba en un tren, y así hasta que llevaba la información, ¿no? Y yo creo de verdad que el tema humil de momento, si la inteligencia artificial no nos sorprende demasiado, ¿no? Pues todavía hoy en día es necesario. Yo estoy de acuerdo contigo. Recuerda, no sé si recuerdas que la pregunta que hice en tu gran presentación aquí en Barcelona. Eso es, eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Y a veces hay una tendencia más que de los servicios secretos, de los jefes de los servicios secretos, porque te ahorra problemas, ¿no? Claro. Es decir, si te pillan colocándole el Pegasus al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tú puedes desmentir rotundamente haber sido el autor, ¿no? Claro. Si pillan a un secretario de Felipe González, de Pedro Sánchez, que pasa información a Marruecos, es un daño absolutamente tremendo. Pues bien, Fernando, pues hasta aquí, porque tampoco te quiero robar mucho tiempo, sé que eres hombre muy ocupado, y eso sí, agradecerte de verdad, como amigo, que hace ya algunos años que nos conocemos, que ahí donde estés estaremos, que sabes que somos muchos que vamos a tus presentaciones literarias, que son muy, muy interesantes, aparte de comprarte libros, que tus buenos libros también, pues hay ese quid pro quo, ¿no? Ese acercamiento a ti, eres un hombre cercano a las personas que queremos entender mucho más y que por eso contamos contigo, con tu experiencia y con tus artículos también, tu radio que haces cada sábado y de tus 19 libros, porque me puse a contar y digo, madre mía, 19 libros, madre mía.
todo un crack, ¿no? Que se dice, discúlpame la expresión. Pues bueno, Fernando, pues un placer haber estado aquí en Sector 9 Televisión. Que sabes que es un programa que toca el tema tocando pies en el suelo, sin entrar en conspiranoicas situaciones y sin peliculeos. Que es, digamos, tocar el tema de una manera muy coherente, muy coherente. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Sergio. Un fuerte abrazo desde Barcelona, ¿eh? No te digo. Gracias. Hasta luego. Pues esta ha sido la gran, interesante y erudita entrevista que nos ha ofrecido y concedido Fernando Rueda. Recordar que Fernando Rueda es doctor en periodismo, máximo especialista español en asuntos de espionaje y autor de innumerables libros y artículos, entre los que se encuentran La Casa, Yo Confieso, Líneas Rojas, etc. Y otras muchas obras, siempre con el único y erudito fin de contarnos lo más sencillamente posible el complejo mundo del espionaje. Fernando Rueda, el máximo especialista español en asuntos de espionaje, como hemos visto, es doctor en periodismo por la Universidad Complutense y profesor en la Universidad Villanueva, como hemos dicho al principio. En su larga carrera como periodista ha trabajado en prensa, en medios como Ya, Época, Tiempo e Interview, diarios digitales, radio y televisión, dedicándose desde sus inicios al periodismo de investigación. Lleva 24 años como responsable del espacio en materia reservada en el programa de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y ha ganado el premio Ejército de Periodismo. Como escritor, su libro de no ficción sobre el servicio secreto, La Casa, publicado por CC Ediciones, rompió en 1993 los tabúes de la censura sobre espionaje. Le siguieron otros muchos, entre ellos K.A., Licencia para Matar, Operaciones Secretas, Las Alcantarillas del Poder, Espías y Traidores, La Casa 2, Destrucción Masiva y Al Servicio de Su Majestad. Es autor también de la exitosa biografía de Miquel de Garza, El Lobo, en Yo Confieso. Además, ha escrito novelas de gran éxito como La Voz del Pasado, El Regreso del Lobo y El Dossier del Rey. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal de YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Farras, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.